gracias, gracias. No tenemos, Señor, cómo pagarte. No tenemos ni las palabras suficientes para agradecerte, para expresarte la gratitud, Señor amado, pero sabemos que tú eres un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, grande en poder, grande en amor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te pedimos que bendigas a nuestra hermana Irmita, que le des vida, Señor eterno, y que termines en ella la obra en su salud, Señor, que sea completa en su cuerpo, y que los años que le vas a dar de vida, Señor, que sean de bienestar, que sean con buena salud, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos también extendiendo cobertura sobre nuestra hermana Raquel, Señor eterno. Ponemos, Padre bueno, sobre ella un manto apostólico, un manto profético, un manto evangelístico, un manto pastoral, un manto magistral, Señor eterno, y bajo la autoridad de nuestro pastor, de nuestro apóstol, hoy le extendemos el manto de bendición, el manto de cobertura, Señor mío, y te pedimos que tu bendición se derrame en su vida, estando ella bajo esta sombra donde ha venido, Señor, a refugiarse. Que le permitas, Padre bueno, crecer, desarrollarse, avanzar, Señor, en su vida espiritual. Que le permitas ser equipada con tu preciosa palabra mientras está en esta casa, para que ella pueda servir en tu obra. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Padre bueno, que también nos bendigas con tu preciosa palabra, Señor, que derrame sobre nosotros el rocío de los cielos, que derrame sobre nosotros la llovizna, la lluvia y el aguacero, Señor, de tu enseñanza, de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dele a Él una ofrenda de palmas fuerte, porque Él es el único digno de honra y de gloria. Aleluya. Amén. Gracias, hermana Tuti. Gloria a Dios. Tenemos ahí unos 50 minutos para poder platicar un rato de la palabra de Dios. Hermanos amados, en este domingo maravilloso en el que Dios nos da la oportunidad de acercarnos a su mesa. Yo le he puesto así al tema, mira: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. A ver, diga eso conmigo así en voz alta: bienaventurado. Dígalo otra vez, por favor: bienaventurado. Una vez más: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios, como decían las profecías de esta mañana, ¿verdad? Bienaventurado, bienaventurado, dichoso, 3 veces dichoso, feliz el que come pan en el reino de Dios. Ese es el tema. Y como a mí me gusta poner los títulos de los estudios así literales, ¿verdad?, textuales, como aparecen en la Biblia. En Lucas capítulo 14, verso 15, dice la palabra de Dios: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él, es decir, con Jesús, a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado, dijo este hombre, el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, fíjese que yo solo he puesto ese versículo acá, pero quizás le voy a leer el contexto. Déjeme ir a mi Biblia. Y si usted carga Biblia, pues ábrala, ¿verdad? Vamos a hacer más grande la letra nomás. Estamos en Lucas, ¿cuánto? 14:15, ¿verdad? Lucas 14:15, el Evangelio del doctor Lucas. Capítulo 14, el verso 15. Ese es el que le acabo de leer. Entonces, si leemos desde el verso 12, mire, el título que le pone la Biblia de las Américas es la parábola del gran banquete. Usted sabe que a la cena del Señor venimos nosotros a un gran banquete.
Tal vez me regalan un poquito más de monitor, hermano, porfa, en el micrófono. Venimos, hermano, al mejor banquete que nosotros podemos acercarnos cuando venimos a la mesa del Señor. Entonces, en el verso 12 dice así: dijo también, esto es Jesús, ¿verdad?, al que le había convidado, porque lo habían invitado a comer, ¿verdad? Entonces le dijo al que lo había invitado: cuando ofrezcas una comida o una cena, mire el consejo del Señor, hermano, esto es para usted y para mí también. No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Pero eso es lo que todos hacemos, hermano. Mira, a mí me han invitado hoy a una sopa de gallina india, gloria a Dios, para el almuerzo, que a mí me cuesta ir a comer los domingos cuando alguien me invita, fíjese, porque como puro grindio los domingos. ¿Sí saben quiénes son los grindios, ma? Los gringos norteamericanos que tienen ciudadanía, pero que, como dice el apóstol Sergio, se les nota lo pipil y lo maya. La gente en los Estados Unidos, hermano, no tiene tiempo. Comen manejando. Así me tocó ayer. Almorcé viniendo de Cajutla para acá manejando, porque tenía que reunirme aquí con el técnico que viene a ver la alarma. Y así me toca los domingos, ma. Comer así medio a la carrera. El almuerzo, pero le dijimos que sí a la hermana, fíjese. Le dijimos que sí. Lo que hice fue que me acosté bien de madrugada y me levanté temprano también de madrugada a seguir estudiando, para que me quedara un chancecito e ir a almorzar con ella. Pero la hermana nos ha invitado, gracias a Dios. Pero el consejo es ese: no invites ni a tus amigos ricos, ni a tus parientes, ni a ninguno que te pueda pagar el favor. Antes bien, dice el verso 13, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. O sea, ese es el consejo del Señor. ¿Sabe por qué da el Señor ese consejo? Porque es lo que Él hace con nosotros. Cuando Él pone el banquete, que dice el Salmo 23, que Él adereza mesa, prepara una mesa suculenta, una mesa abundante, delante de nuestros enemigos, dice la palabra, enfrente de nuestros angustiadores. Entonces, cuando Él nos sirve la mesa y nos invita, nos está invitando a nosotros que hemos sido y que algunos todavía ciegos, ¿y qué más dice? Cojos y mancos, pobres, mancos, cojos y ciegos. Híjole, hermano, como que estuviera pasando lista, ¿va? Usted no dice amén. Pero, hermano, eso hemos sido y algunos lo seguimos siendo. Pobres en espíritu, ¿verdad? Bueno, en espíritu y también literal, ¿va, hermano? ¿O quién de ustedes tiene una cuenta de $1.000.000? Ahí solo aquel terrateniente que tiene 18 manzanas, ¿va, hermano? Y entonces el Señor nos invita a la mesa. Y no es cualquier mesa, usted no es cualquier invitado pues para Él, pero Él sabe que nosotros no tenemos cómo pagarle. No tenemos, hermano. O usted le puede ofrecer algo parecido al Señor, parecido a lo que Él nos ofrece. ¿Verdad que no? Entonces, en el verso 15 dice: cuando uno de los que estaban sentados con Él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que come pan en el reino de Dios. Y aquí, mire, yo tendría que leer la parábola, pero de todas maneras no me va a alcanzar el tiempo para explicárselo. Eso lo vamos a dejar tal vez para la otra Santa Cena. Porque en la parábola que él describe, lo que sucede es que los invitados a la cena despreciaron la invitación y despreciaron la cena del Señor. No quisieron ir, le pusieron un montón de pretextos para no asistir, para no ir. Entonces, la actitud de este hombre que estaba sentado con el Señor a la mesa debe ser la actitud nuestra, de poder decir: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. O sea, qué dichoso el que come pan en el reino de Dios. Qué feliz, qué envidiable
el que come pan en el reino de Dios, porque sepa, hermano, que no toda la cristiandad come pan en el reino. No toda la cristiandad se alimenta en el reino. Muchos cristianos, incluso algunos de ustedes, en vez de ir a un discipulado, se discipulan en TikTok. Sí, hermano, se discipulan en las redes. Y ahí hay un montón de gente, hermano, inicua, que ocupan la palabra no para edificar, sino para destruir, para dañar. Porque no les basta estar ellos engañados y perdidos, sino que quieren ir a engañar a otros. Y como hay un montón de gente incauta, que lamentablemente oye algún argumento y lo oye bonito, porque para engañar la Biblia dice que emplean astutamente las artimañas del error. Y entonces termina siendo engañado. No está comiendo pan en el reino de Dios, definitivamente. Entonces, este hombre, cuando oyó la forma de pensar de Jesús y de actuar de él, expresando pues lo que él hacía, que es, enseñaba él que es lo que se tiene que hacer, y dijo él: no inviten al que los puede recompensar, sino que inviten a aquel que no tiene para recompensarlos, porque eso es lo que Cristo ha hecho. Nos ha invitado a su mesa a todos nosotros que no somos dignos, hermano. Ninguno de los que estamos aquí es digno de acercarse a la mesa del Señor y participar del pan sagrado. Ninguno. Entonces este hombre le dijo: bienaventurado el que come pan, porque no menosprecia, no desprecia. Porque al hablar de pan, hermano, hablamos de varias cosas. Hablamos del pan de la mesa del Señor, que es el pan Zoe, el pan de vida. Pero también hablamos del pan de vida, palabra. Acuérdese que la palabra de Dios se manifiesta de diversas maneras. Y una de las formas en las que se manifiesta la palabra es a manera de pan. La Biblia dice que la palabra es espada de doble filo, dice que la palabra es fuego que consume, dice que la palabra es como martillo que golpea y desmenuza la piedra. La palabra dice que es una semilla, la palabra es leche, la palabra es miel, la palabra es vino. Son distintas formas de manifestarse la palabra de Dios, pero también dice que la palabra es pan, y cuando dice que es pan, es un pan que sustenta. No el estómago físico, sino que sustenta el espíritu. La palabra preciosa del Señor. Entonces, muchas veces nosotros, cuando no hemos aprendido a comer el pan del reino de Dios, hermano, despreciamos y menospreciamos el pan que recibimos. Porque menospreciamos al predicador y oímos al predicador y no sabemos que lo que estamos menospreciando es al Señor, porque Él es la palabra de Dios. Cristo es la ley, la palabra hecha carne. Eso fue lo que le dijo Dios. O sea, la base bíblica que yo tengo para decirle eso que le acabo de afirmar, ¿verdad? Que cuando menospreciamos al predicador, estamos menospreciando al Señor. Es aquello que el Señor dijo: el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Así dijo el Señor. Y también se acuerda usted cuando el pueblo despreció al profeta Samuel y le dijeron: no queremos más jueces. Él era el último juez. Él fue el último juez. No queremos más jueces, queremos ser como las demás naciones. Ponnos un rey. Y la Biblia dice que Samuel se fue triste. Y entonces Dios le dijo: no te preocupes, papito, porque no te han despreciado a ti, sino que a mí. Entonces, cuando uno desprecia al predicador, desprecia la palabra que oye y está menospreciando el pan pues que el Señor nos está ofreciendo. Y me acuerdo yo de un sueño que me contó una vez una hermana de aquí de la iglesia. A mí seguido me cuentan sueños, fíjense. Y ese sueño que me contaba la hermana, bien tremendo, porque en ese tiempo estábamos allá en el local del centro. ¿Cuántos vienen de allá? Levanten la mano los que estuvimos allá en el centro. No, levántala bien, quiero verlo. Mire, como la mitad de los que estamos, vas a ver que los demás han llegado aquí. Mire, no aguantaron el calorcito que aguantáramos allá, ni el olorcito del río. Mire, cuando estábamos allá, esta hermana tuvo un sueño. Soñó que en el parqueo de allá de ese local
habían mesas y que se estaba sirviendo comida gratis para toda la gente, ¿va? Y que había bastante gente sentada a las mesas. Pero la gente, dice que mucha gente recibía la comida, o sea, eso era lo que le llamó la atención a ella, ¿va? Que recibían la comida era comida sabrosa, pero mucha gente dice que la agarraban y la botaban debajo de la mesa. Como quien dice, para que digan que me la comí, pero no me la comí, ¿va? Entonces, hermano, el mensaje claro del Señor, ¿va?, en ese sueño. Esa era la actitud que tenían en aquel momento muchos hermanos en la iglesia, de menospreciar y despreciar el pan que se sirve en la congregación. El pan, palabra de Dios que se pone delante de la congregación, porque cuando nosotros venimos, hermano, al culto, venimos a sustentar al Espíritu. Venimos a comer del pan que el Señor nos ofrece para poder sustentar al Espíritu. Pero mucha gente desprecia aquello. Yo creo que cuando uno tiene, hermano, una bendición mucho tiempo, se vuelve tan común que ya no la valora. Sí. Yo le aseguro que más de alguno está decepcionado por la casa que tiene. Y ya se le olvidó qué gran bendición es tener una casa. Pero como está viendo una de 3 plantas, ¿y para qué quiere una de 3 plantas? Y cuando sea viejito ya no va a poder subir las gradas. Como mira que el vecino 3, 4 plantas, parece el castillo de Drácula allá al volado, ¿eh? Y usted tiene una casa quizás chiquita, que tiene que poner semáforo ahí para no chocar, ¿verdad?, con los miembros de la familia. Ya no le da gracias a Dios por esa bendición. Así nos pasa. Yo le aseguro que, bueno, mejor le voy a contar un testimonio. ¿Se acuerda usted de aquel hermano colombiano que estuvo viniendo? Un ingeniero que estaba trabajando ahí en el puerto, estuvo como 2 meses por aquí. Hace poco me saludó, por cierto, ahí en el WhatsApp. Me dijo que estaba decepcionado, que la empresa le había dicho que lo iba a mandar otra vez para acá, para El Salvador, y él estaba alegre porque venía para acá, pero me dijo, me acaban de notificar que voy para la Argentina, para Córdoba. Si quiere me voy yo en vez de usted, le dije yo. Bueno, la cosa es que este hermano, cuando se despidió, me dijo, entre otras cosas, hermano, me dijo, me voy, pero me voy bendecido por la palabra que aquí se recibe. Dichosos, así me dijo, mire, dichosos todos los hermanos que vienen aquí al culto, que tienen la oportunidad de venir todos los días aquí, me dijo, a oír la palabra de Dios, a oír al apóstol, a oírlo usted, ahí el que predica, me dijo, tiene palabra. Pero me llamó la atención cómo me lo dijo. Dichosos todos esos hermanos, me dijo, que pueden estar ahí recibiendo la palabra de Dios todos los días. Y si supiera que algunos de ustedes solo el domingo vienen más. ¿O no? O sea, yo aprovecho el testimonio para pasarle el tren, para ponerle la espada y que no le duela mucho. Sí, los K8, ¿va? Vos a veces K8 te pones, Juanita, ya te tengo controlada. Es que esta Juanita ha sido de los 5 cultos de la semana. Pero últimamente, como dijo mi esposa, ¿va? Como cuesta con los viejitos, vaya por la edad, ¿va? Yo a veces me escribe la Juanita y me dice, mira, fíjate que estoy mal de la pata y no voy a poder ir. Ahí oran por mí. Pero mire pues, cuando alguien ha estado expuesto a esta bendición maravillosa que Dios nos ha dado, porque hermano, somos una iglesia apostólica. Y qué bendición. Y usted sabe que una de las señales del ministerio apostólico es la revelación en la doctrina. Y pues claro, ¿verdad? Que esa bendición, como dice el Salmo 133, desciende sobre la cabeza aquí es nuestro apóstol, y luego dice que baja a las barbas, que son los hijos maduros, y luego dice que desciende a los bordes de las vestiduras, que es toda la congregación. Entonces nosotros tenemos esa enorme bendición aquí
de comer de ese pan que Dios nos da, hermano, constantemente. Pero igual que al pueblo de Israel se le hizo tan común el maná que lo despreciaron. Hermano, así nos sucede a nosotros. Aunque no me diga amén. Sí, porque el pueblo de Israel eso le dijo un día a Moisés, ¿verdad? Aquí le dijo, solo este maná ven nuestros ojos. ¿Y qué más querían? Si era, dice la Biblia que era pan de ángeles, era pan del cielo el que ellos comían. Ningún otro pueblo ha comido de ese pan. Solo el pueblo de Israel. En lo literal, pues, en lo literal, nosotros lo comemos espiritual. Nosotros recibimos maná todos los días, pero es espiritual. Y cuando la gente no ha aprendido a valorar, cuando no se tiene la actitud del hombre ese que estaba sentado a la mesa, el del verso 15, hermano, anhelar ese pan, porque si él expresó eso y dijo, dichoso el que come pan en el reino, es porque él estaba anhelando probarlo. Siquiera me dieran una probadita, decía, siquiera me acercaran un poquito de ese pan para poder disfrutarlo, para poder sentirme así de dichoso. Pero algunos, si usted sigue leyendo la parábola, le digo que tal vez lo platicamos en la otra Santa Cena porque no nos va a alcanzar el tiempo, o le damos, ahí vea, ahí empezaron a ponerle un montón de excusas baratas. Le voy a leer por lo menos una porque no me quiero entretener ahí para poder avanzar en el tema. Cierto hombre le dijo, a ese que le dijo, dichoso el que come pan en el reino de Dios, cierto hombre dio ¿qué dice? Una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid porque ya todo está preparado, todo, hermano, aderezado, la comida y la bebida y todo listo, ¿va? Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. El otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, le dijo, te ruego que me excuses. Hermano, ¿y que no era cena pues? Iba a ir a probar los bueyes de noche aquel. Iba a ir a ver la propiedad del otro de noche. Excusas baratas, hermano. O sea, excusas que no son excusas. El otro dijo, me he casado y por eso no puedo. Este tal vez tenía algo de razón, hermano. Tal vez, digo yo. Estaba el lunes de miel, pues. Iba para París, vamos. Pero es que, no, la verdad es que según la palabra de Dios dice que el que no aborrece a su familia, y aborrecer entiéndase en la Biblia como amar menos, ¿verdad? No odiar, sino amar menos. El que no aborrece a su familia no puede seguir al Señor. Porque uno tiene que servir al Señor con familia, hermano. Yo me acuerdo que cuando nació Rodrigo, nuestro primer hijo, Rodrigo nació en el mero año 2000, ¿va? Y yo, hermano, he sido de anochecer y amanecer en la iglesia desde niño, ¿va? Entonces siempre he estado, gracias a Dios, en el área de la alabanza sirviendo, y esto demanda tiempo. Entonces me acuerdo que le dije yo al apóstol Salomón, porque yo, mire, estaba recién casado. Cuando Rodrigo nació teníamos 3 años y medio de casados con él. Estaba empezando el sufrimiento, yo, ¿verdad? No ella, quizás. 3 años y medio es la media tribulación, porque son 7 de tribulación. Entonces, cuando nació Rodrigo, hermano, yo estaba recién casado, inaugurándome como tata, ¿verdad? Como padre de familia, que usted sabe, uno no sabe nada de eso cuando nace el primer hijo. Estudiaba en la universidad, en la noche, tenía mi trabajo de todo el día como profesor, y bien ocupado. Y nace el muchachito y nos sale chillón, hermano. Pero chillón. Los primeros 3 meses, Dios mío, qué terrible. Entonces le dije un día al apóstol Salomón, yo, mira, pastor, le dije, fíjate que con eso de que estamos criando, quizás van a haber días que no voy a venir.
Y empecé a ponerle excusas, va, como esas que están poniendo esas. Y el apóstol, con la gracia que siempre le habla a uno, me dijo: mira, no sos ni el primero ni el último tata. Y no es el último hijo que vas a tener. Así de que no, mira cómo lo manías en algo, en un pañal, y te lo traes y te venís. Amén, le dije yo. Pero la gente, hermano, cualquier excusa agarra para decir tengo pretexto. Y no se da cuenta que lo que está haciendo es menospreciar la mesa. Cuando uno no se congrega, pues, o ya no digamos si no viene el culto de Santa Cena. Usted, gracias a Dios, aquí está, ¿verdad? Y algunos hasta van a venir por la tarde. Pero estos comenzaron a poner excusas, porque el que pone excusas no se siente dichoso de comer pan en el reino de Dios. Es más, le aseguro que ni siquiera lo ha probado. Ni siquiera lo ha probado. Entonces, al hablar, hermano, del pan del reino de Dios, porque así dice ahí: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Al hablar del pan del reino de Dios, podemos nosotros circunscribirnos al Antiguo Testamento y pensar cuándo el pueblo comió el pan del reino. ¿Cuándo? Ayúdenme a predicar, por favor. Ayúdenme a recordar la historia del pueblo de Israel, que es el prototipo de la iglesia. El maná, ¿verdad? ¿Qué significa maná? ¿Qué es esto? Eso significa maná, porque dice la Biblia que así dijo el pueblo cuando vio el pan que estaba regado en todo el suelo. Dijeron: ¿qué es esto? Y eso significa maná. Cuando el pueblo sale de Egipto, ellos habían probado allá en Egipto el pan de Egipto, el pan del mundo, pues, que es el que nosotros, hermano, probamos ahí en las redes, en la televisión, todo aquello que alimenta el alma, ¿verdad? Eso es pan espiritual. Pero hay panes malos. Usted sabe que en la Biblia aparecen varios panes feos, bien feos, como, por ejemplo, el pan de los gabaonitas, el pan mojoso, el pan de Jacob, que es un pan de engaño. Pero ese es el pan que ofrece Egipto a través de las redes sociales, y que a veces va disfrazado de pan bueno, de palabra de Dios. Lamentablemente, algunos no logran discernir lo que comen, lo que le meten al alma, pues. En lo físico, ahí se andan preocupando de no comer mal, de comer saludable, ¿verdad? Quiere comer saludable, lo invita a chicharrones, no quiere. A mí invíteme, que a mí sí me gusta. Esos del kilo 5, qué rico, hermano. No los había probado. Me los habían afamado, no los había probado. Allá va a ir a comprar al porco y uno por los lados todos aguados. Viera qué rico los de allá del kilo. No crean que me están dando por el comercial, ¿verdad? Comisión. Pero mire, pues, hay gente que cómo se preocupa en lo físico por comer saludable. Yo no bebo nada con azúcar, dicen algunos. O sea, no quieren seguir a la Gloria Trevi, ¿va? No era la Gloria Trevi. La cubana, ¿cómo se llamaba? La que decía azúcar. La Celia Cruz. Yo pensé que ya había pecado con eso, ¿va? Mire, pero ¿por qué en lo espiritual no, pues? Porque en lo espiritual cualquier cosa nos hartamos, diría el apóstol, ¿va? Cualquier cosa recibimos. Como el apóstol Pablo dice: si alguien viene con otra doctrina, bien lo toleráis. Si alguien viene con otro Jesús, bien lo recibís. Si alguien viene con otro espíritu, bien lo recibís. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que aprender a hacer una diferencia entre el pan egipcio y el pan del reino de Dios. Entonces el pueblo nunca lo había probado. Y como nunca lo había probado, cuando lo probaron no les gustó. ¿Se ha fijado que hay gente que no le gusta la palabra de Dios? No le gusta. Y entonces dice que en algún momento, dice la historia, que el pueblo decía que se acordaban del pan que comían en Egipto cuando se sentaban a las ollas de carne de gratis, decían los dundos, hermano. Perdón por el hebreo. ¿Usted cree que era gratis eso? Sí, ellos eran esclavos, no tenían salario. Antes si les daban comida. Si les daban comida solo porque sabían que si no les daban se morían y los necesitaban para trabajar.
Pero ellos anhelando el pan egipcio, menospreciando el pan del reino. El maná que descendía del cielo, que era figura definitivamente de Cristo. Entonces ahí el pueblo comenzó a comer el pan del reino de Dios cuando salieron de Egipto. O sea que para comer el pan del reino uno tiene que salir de Egipto. El que no ha salido de Egipto no recibe el pan del reino, no lo traga, pues no lo digiere. ¿Por qué? Porque para entender las cosas del espíritu, dice el apóstol Pablo, que hay que ser espiritual. El hombre natural no discierne lo espiritual, porque se tiene que discernir en el espíritu. Entonces el que no ha salido de Egipto difícilmente va a comer el pan del reino. Si el pueblo de Israel, habiendo salido de Egipto, hermano, cuando lo probaron no les gustó. Es que muy dura la palabra, dicen algunos, ¿va? O como me dijo otro hermano, es que mucho predican ahí, ¿va? Así me dijo, fíjense. Lo fui a visitar yo, ¿va? Porque ya tenía como 3 meses de no llegar. Y le digo, y hermano, ¿y qué pasó que no ha llegado a la iglesia? Es que fíjese, hermano, me dijo que como yo vivo lejos, ya no logro bus. Muy noche salen. A de veras. Sí, hombre, es que mucho predican ahí ustedes. Míreme, así me dijo. No me dijo ni siquiera textos, no que textos. 3 textos, así ve, 3 textos bien puestos, ahí va feliz uno para la casa. Me dijo. Ah, vaya. Entonces, pero es que hoy le voy a poner 3 textos bien puestos, multiplicados por 3 por lo menos. Porque, hermano, ¿cómo se menosprecia pues el pan? El pan que el Señor y que solo el Señor nos ofrece. Entonces el pueblo comienza a comer maná saliendo de Egipto. Repito, en Egipto no se disfruta del pan. Y si el pueblo habiendo salido no le gustó, lo despreció, lo menospreció, eso quiere decir que también muchos de los que ya estamos en Cristo, que ya medio salimos del mundo, seguimos menospreciando el pan del Señor, la mesa del Señor. Y eso no puede ser. Entonces la otra clase de pan que el pueblo comió en el desierto, pero esto ya no fue todo el pueblo, sino ya específicamente los sacerdotes, fue el pan conocido como pan de la presencia o pan de la proposición, el cual permanecía durante 7 días en el tabernáculo, en el lugar santo, delante de la presencia del Señor. La Biblia le llama también panes del rostro, le llama pan de la presencia y también pan del rostro y pan de la proposición, porque era algo que estaba expuesto delante del Señor, también era figura de Cristo. Eran 12 panes que permanecían en la mesa en el lugar santo, no afuera. O sea, afuera del tabernáculo el pueblo comía maná, pero en el lugar santo se comía pan. ¿De cuál pan? Del pan sagrado, del pan dedicado al Señor, de ese pan. Y en el lugar santísimo había un maná que la Biblia lo llama en el libro de Apocalipsis maná escondido, que fue el maná que se depositó en el arca del pacto. Ese maná permaneció ahí sin dañarse, sin arruinarse, porque el maná que caía en el suelo, si la gente recogía más de la porción que se iba a comer diaria y guardaba para el siguiente día, se engusanaba. Pero el maná escondido, que estaba escondido en el arca de Dios, que usted sabe que es Cristo mismo, ese maná no se arruinaba. Entonces, vean los panes, afuera del lugar santo había maná, adentro del lugar santo estaba el pan de la proposición y en el lugar santísimo estaba el maná escondido. Ese es el que dice que nos van a dar a los vencedores. Nos dará ese Apocalipsis a comer del maná escondido. Esa es una revelación, hermano, preciosa, ese maná que está escondido. Pero el punto es, hermano, que el pan que estaba en el lugar santo, ese ya no era para toda la mara, para todo el pueblo, sino que era exclusivo para los sacerdotes. Ni siquiera los levitas podían comer ese pan. Usted sabe que se lo dieron a David.
que no era ni siquiera levita, no era sacerdote ni levita, porque David era judío, era de la tribu de Judá. Pero como él es figura de Cristo, ¿va? El detalle es que para participar del pan de la mesa de la proposición necesitamos nosotros tener nivel de sacerdote. Mire pues, para participar del maná hay que salir de Egipto, y de ese se participa todos los días. Pero para participar del pan de la mesa de la proposición necesitamos dar nivel de sacerdotes. Apocalipsis 1:6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. O sea, Cristo a usted lo ha hecho rey y sacerdote, que son dos oficios, ¿verdad? Que necesitamos nosotros aprender a ejercerlos. Pero para poder participar del pan de la presencia necesitamos ser sacerdotes, y un sacerdote es uno que le ofrece sacrificios y ofrendas a su Dios en adoración. O sea, un sacerdote es uno que ha aprendido a adorar a Dios, pues. Ese es el que va a comer de ese pan. Mire, esto es maravilloso porque nosotros venimos al culto. Si ha venido al culto usted, va. Y en la primera etapa del culto es un momento para ofrecerle a Dios. En la primera etapa más larga, pues, porque son 5 altares, ¿verdad? Y la segunda etapa más larga es una etapa para recibir de Dios. O sea, en la segunda parte del culto, que es esta, ahí nos sentamos a la mesa a recibir del pan que el Señor nos da. Pero en la primera parte venimos nosotros como sacerdotes. Aquel que viene como sacerdote al culto a presentarle al Señor holocaustos, que es la alabanza, el sacrificio de alabanza, a presentarle al Señor ofrendas de adoración delante de Dios, casi con todo el corazón, hermano, que no viene a ver cómo vino el fulano o cómo tocan los músicos, si están desafinados o no, sino que viene a buscar el rostro de Dios. Ese es un sacerdote. A la hora de servir la mesa, ese va a comer el pan de la presencia. A la hora que se sirve la palabra, pues ese va a comer del pan de la presencia, porque es un sacerdote, y peligroso come del maná escondido. Depende que tan adentro en el tabernáculo del Señor haya llegado como sacerdote, ¿verdad? Con la ofrenda delante del Señor. Pero si uno viene al culto, hermano, y ni siquiera sabe a qué vino. Aquí sirven pan de la presencia, pero no logra comer muchito, porque como no viene como sacerdote, y ese es para los sacerdotes, tristemente, ¿verdad? O sea, si usted viene de repente pues tarde, o tal vez vino temprano, pero le dio prioridad al estómago físico y no al espiritual, ¿va? Y se quedó allá y dijo, cuando empiece el mensaje me voy a ir, porque eso es lo más importante. Fíjese que no. Mejor es dar que recibir, dijo el Señor. Cuando venimos a la alabanza, venimos a dar. ¿Por qué es mejor dar que recibir? Porque dando es como se recibe. Entonces, el que no viene a dar primero, no va a recibir. Sí me doy a entender, hermano, que el pan de la presencia solo lo comen los sacerdotes, y que usted y yo necesitamos ejercer esa función de sacerdotes para poder probarlo. El pan de la presencia aparece ahí en Éxodo 25:30, bueno, en varios versículos, ¿verdad? Este es el que yo le puse acá. Y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. O sea, todo el tiempo ese pan estaba ahí, en la presencia del Señor, durante 7 días, o mejor dicho 8 días, ¿va? Porque lo cambiaban cada sábado. A las 3 de la tarde se hacía el cambio del pan, 3 de la tarde. Y el cambio de sacerdocio y cambio de guardia, cambio de servidores en el tabernáculo de Moisés. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Entonces, a las 3 de la tarde quitaban el pan que había estado ahí desde el sábado anterior, y ponían pan caliente, pan fresco. Pero el pan que quitaban no lo podían botar, se lo tenían que comer los sacerdotes. Tampoco se lo podía comer otra gente, solo los sacerdotes que habían sido ungidos como sacerdotes, ellos se lo comían todos los sábados. Ellos disfrutaban de ese pan. 3 de la tarde, por eso es que mire pues, entendemos que Cristo resucitó el día sábado a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque Él es el pan que descendió del cielo.
Y Él vino a cambiar el pan. Ahora, el pan que nosotros comemos en el reino de Dios ya no es el maná literal que comió el pueblo, porque el Señor dijo en Juan capítulo 6 que el pueblo de Israel comió el maná, pero siempre murieron. Pero el que coma del pan que desciende del cielo, dijo Él, y ese va a tener vida eterna, no va a morir. Entonces, el pan que comemos nosotros ahora ya no es el pan literal de la presencia, sino que es Cristo mismo, porque Él vino a cambiar muchas cosas. La Biblia dice en Hebreos que cambió el sacerdocio, que cambió la ley y que también, obviamente, cambió el pan, ¿verdad, hermano? Definitivamente, lo cambió. Ahí están los panes de la presencia, que usted sabe que eran 12. Parecen totopostes, pero los de la foto, pero más o menos así, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Es que la inteligencia artificial por rato no es muy inteligente, hermano. Usted le pide que le haga una imagen así y que le ponga los 12 panes y le pone 11 o le pone 13. Yo no sé si lo hará a propósito, porque esa cosa es medio diabólica. Pero ahí están los 12 panes. De esto nos estuvo hablando el apóstol Salomón hace algunos meses. Los 12 panes, ¿se acuerda que estoy hablando de los 12 panes? Ahí le pongo los 12 panes que nos estuvo enseñando nuestro apóstol. Mire, el primero, el pan artos. Artos se dice pan en el griego. Para decir pan en el griego solo hay una palabra y es artos. Todos los que son artones me entienden, man. Luego, los demás del 12 en adelante son términos hebreos para decir pan, que aparecen en el Antiguo Testamento. Son 11, más el número 1, que es el pan artos, se hacen 12 panes. 12 panes. Cada uno de esos es un tema. El apóstol nos estuvo hablando bastante de algunos de esos. Pero todos esos panes, los 12, todos confluyen en Cristo, que Él es el pan que fue partido por usted y por mí, por nosotros, así dice la palabra de Dios. Entonces, todos esos panes, los 12 panes representaban a Cristo, hablan de Cristo, son una alusión a nuestro Señor Jesucristo. El que comió pan en lo literal, ¿verdad? En aquel tiempo, ya sea pan oquel, así dice aquí, ¿verdad? Pan oquel, pan de velá, o pan dagán, o pan jalá, pan jori o pan lején, eran muy distintos el uno del otro, ¿verdad? Ese estaba comiendo a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, en figura, ¿va? El maog, el matzá, el ugá, el zulul, el pan requic. Todos esos son panes que aparecen en el Antiguo Testamento, en el hebreo, y que hablan de una clase de pan diferente. Ahora, en el griego solamente aparece la palabra artos. Siempre que se habla de pan en el Nuevo Testamento, al mirar en el griego, siempre dice artos. Es el pan artos. Y es de ese pan que yo le quiero hablar ahora, que me quedan ya 9 minutos, ¿va? Del pan artos. O sea, de ese que le he ahí señalado, de ese quiero que platiquemos hace un ratito, corriendito, van esos 9 minutos que nos quedan. Porque en el versículo que le leía de Lucas 14:15, cuando dice que oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma hartos, dice en el griego, el que coma hartos en el reino de Dios, el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, para nosotros, el pan del reino es el pan hartos. Digamos que en el nuevo pacto, pues, en el antiguo pacto eran los 11 panes que le puse en el hebreo, y en el nuevo pacto es el pan hartos. Pero de ese pan hartos, fíjense que aparecen varios panes hartos. Ahí se los pongo, miren, el pan del reino de Dios, en el nuevo pacto. Aparece el hartos sao, que en español sería pan vivo, porque sao es vivo. Aparece también el hartos zoe, que en español sería pan de vida, no panzone, ¿verdad? Porque algunos dicen pan zoe, mejor digamos hartos zoe, porque pan zoe casi es panzone, ¿va? El pan de vida. Y usted sabe que zoe, pues es vida zoe,
y sao es vivo, de tener vida zoe. Es la vida del Espíritu. Aparece también el artos theos. Ya le voy a los versículos bíblicos. El artos theos, que significa pan de Dios. El artos ouranos, que es el pan del cielo, gloria a Dios. El artos aletinos, que es el pan verdadero. El artos prótesis, que es el pan de la proposición. Prótesis es en el griego, proposición, que también significa propósito, o sea, es el pan del propósito. Artos bapto, que es el pan mojado, pan bautizado, ¿va? El pan mojado. Y está el artos ácimo, que es el pan sin levadura. ¿Cuántos son, hermano? Por lo menos eso me he encontrado yo. No he hallado más. Puede ser que haya algún otro más. Pero el número 8, ¿qué significa en numerología bíblica? Reinicio, nuevo comienzo. O sea que para que nosotros tengamos un nuevo comienzo, un reinicio, necesitamos esos 8 panes. Necesitamos los 8 panes, comerlos, disfrutarlos. Y yo creo que cuando participamos del pan de la mesa del Señor, nos estamos comiendo los 8 panes porque nos estamos comiendo a Cristo, que es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan de vida, Él es el pan de Dios, Él es el pan del cielo, Él es el pan verdadero, Él es el pan de la proposición, Él es el pan mojado, Él es el pan sin levadura. Y todo eso lo estamos nosotros comiendo cuando participamos de la mesa del Señor, pero necesitamos nosotros hacerlo con discernimiento, con temor de Dios, con temor y temblor, dice la Biblia, ¿va? Necesitamos hacerlo con entendimiento y valorar el pan que nos comemos, que podamos decir como el hombre que estaba sentado con Jesús a la mesa: dichoso el que come pan en el reino de Dios. Que se sienta usted dichoso de poder acercarse a la mesa del Señor y participar de ese pan sagrado, hermano, que es un privilegio para nosotros, es un privilegio para pocos, y que ese pan venga para sustentar nuestra vida espiritual, nuestro espíritu, y que ese pan permita que constantemente se esté haciendo un reinicio en nuestra vida, un nuevo comienzo, para que el día de hoy, hermano, que usted se levantó, usted sea mejor que el día de ayer, y mañana haga otro reinicio en la misericordia del Señor, por el pan que está recibiendo, que está sustentando su espíritu, y en ese reinicio usted está comenzando de nuevo y está siendo mejor que el día de ayer. ¿Sí me está entendiendo? O sea, que estemos en un reinicio continuo. ¿Por qué? Porque uno, hermano, en el transcurso del día se va contaminando de algunas cosas. Por eso es que el Señor decía que era necesario lavar los pies. Y por eso es que los sacerdotes, cuando llegaban al tabernáculo, se acercaban a la fuente de bronce, al lavacro, y dice la Biblia que ahí lavaban sus manos y sus pies. Y se podían ellos ver ahí en la fuente de bronce, que era como un espejo. ¿Por qué? Porque uno se contamina durante el día, durante el caminar en la cotidianidad, ¿verdad?, de nuestra vida. Pero, hermano, ¿quiere esos 8 panes? ¿Cuánto se come usted para la cena? ¿Se acuerda usted cuando el rey, bueno, David, porque no era rey todavía, fue a Nol y le pidió al sacerdote que le diera pan? Él iba con sus hombres, pero le dijo: dame 5 panes o lo que tengas a la mano, le dijo, fíjese. Así, dame 5 panes. O sea, ¿por qué no le dijo 6 y no le dijo 4? O no le dijo más, si él iba con sus hombres, sino que le dijo: dame 5. Así como usted, dame 5. Dame 5 panes. De eso vamos a platicar hoy en el puerto. Pues el 5 es gracia, usted sabe, pues. Es gracia y también es juicio. Depende del contexto en el que se lo haya. Pero aquí no aparecen 5, sino aparecen 8. Para hacernos, hermano, para hacernos un reinicio. Definitivamente necesitamos los 8 panes. No se puede conformar con menos. Ni tiene que estar pidiendo más, como el pueblo de Israel allá en el desierto, que ya no querían el maná.
sino que esto es lo que hay y eso es lo que hay. 8 panes. ¿Se ha fijado usted que los hijos en la casa a veces no quieren el pan que hay en la casa? ¿O se comen todo lo que usted les ofrece? Les hace sopa de mora y están felices. Mire, en la pandemia, como mi esposa usted sabe que no estaba, ¿va? Les dije yo a los muchachos, a Berenice y a Rodrigo, bueno, nos vamos a organizar. A uno le toca el desayuno, a otro el almuerzo y a otro la cena. Así lo establecimos. Y tal día, un día le va a tocar a uno lavar los trastes, otro día otro, y la limpieza la vamos a hacer de esta manera, les distribuí las tareas. Y nadie va a renegar por la comida, le dije, porque aquí ninguno de los tres somos cocineros. Vamos a comernos lo que se cocina. Entonces el primer día que le tocó el almuerzo a Berenice, va, como Berenice es sopera, igual que la mamá, va, ni sabe qué hizo. Yo tenía ahí en el patio unas matas de mora. Pues sope mora con huevo. Pero como estaban bien amenazados, va, el Rodrigo, mire, le sirvió a Berenice el plato de sopa y se le quedó viendo así. Agarró la cuchara. Berenice decía, qué rica está la sopa. Y Rodrigo metía la cuchara y la movía. Se echaba una cucharada. Mire, no le llegó ni a la mitad. No tengo hambre, dijo. Yo no tenía hambre también, pero me la comí. Pero en las casas así sucede. Que de repente la mamá, va, que es la que consiente a los hijos, porque los papás no muchito, va. Ahí está como que restaurante es la cosa, haciéndole una cosa a uno, otra cosa al otro y otra cosa al otro. No, hombre, no es así. Y en la iglesia tampoco puede ser así, va. Sí, mire, con Rodrigo es que teníamos problemas nosotros de cipote, que aquel solo quería hamburguesas. Solo hamburguesas y pizza, no quería otra cosa. Y de hambre, va. Con Berenice no había mal tiempo, pero sope, frijoles, de lo que fuera, Berenice, vénganos en tu reino. Pero Rodrigo ahí, no, a mí no me gusta eso. ¿Qué hay? Sopa, frijoles, no me gustan los frijoles, decía. Y yo siempre me molestaba porque mi esposa iba a ver qué compraba en la tienda para cocinarle a él algo aparte, va. Y le decía, tiene que aprender a comer. Entonces le dije un día, eso es lo que hay. Si tenés hambre vas a comer y si no, pues, así ayuno y oras por mí. Tenía como 6 o 7 años, Rodrigo. Y estaba una gaja de guineos ahí, los agarró, pla, pla, se comió casi toda la gaja de guineos. Ya almorcé, dijo. Entonces, mire, pues, así hay gente en las iglesias, que se sirve la comida, se sirve el pan, pero no lo quieren. Quieren otra cosa. Y mire, solo esos 8 panes me he hallado yo. No hay más. Si no le gusta ni uno, ¿qué podemos hacer? Además, el pan, nosotros solamente somos los servidores. El pan es Cristo. Es Él. Y no puede ser que no nos guste. Se me acabaron los 9 minutos, muchacha. ¿Y cómo hago pues si son 8 panes? Vale. Vamos a hacer una cosa. Pongamos de nuevo los 50.
¿Quiere pan o no quiere pan, pues? ¿O menosprecia el pan? Estoy matando mi chucho a tiempo. Solo le pongo las citas bíblicas porque ya no hay tiempo. El pan sao aparece en Juan 6:25, cuando Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo, pan sao, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es lo que nos comemos en Santa Cena. Ese pedacito de pan que usted se come es ese pan sao. Pero ya no tengo tiempo de predicarle, le pongo el otro. El pan Zoe, Juan 6:48, cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Usted sabe que hay pan ¿de qué hay pan, hermano? Hay pan de harina de maíz, de harina de trigo, ¿de qué más? De harina de arroz. ¿Y de qué más? Y alguno que sabe qué cosa es, porque en el Dollar City lo venden, va. Ese es de cartón a ese, hermano, que ni sabor tiene, va. Ya lo ha probado. Pero este no es de ninguna cosa de esa, sino que es de vida. Y usted sabe lo que dijo aquel famoso filósofo, ¿va? Que el hombre al final de cuentas es lo que come en lo natural, ya no digamos en lo espiritual. Entonces usted se come el pan de vida, como es un pan de vida, adquiere la vida. Se come el pan vivo, está entrando en usted un pan vivo, un pan viviente, gloria a Dios. El pan teos, el artos teos, Juan 6:33, porque el pan de Dios, artos teos, eso significa pan de Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese mismo es Cristo, que no es un pan como el pan de Jacob, no es un pan engañoso, sino que es un pan de Dios. El pan del cielo, artos uranos. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Pan del cielo, ese es Cristo. Y nos lo comemos ahí en la Santa Cena, hermano. Mire qué hermoso. El pan verdadero, aletino se dice verdadero en griego. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Si hay un verdadero pan del cielo, eso quiere decir que hay alguno que no es verdadero, por no decir algunos que no son pan verdadero, y debemos de tener cuidado. Ahí yo creo que queda bien un tema, ¿verdad? También de Santa Cena, el discernimiento del pan, porque si hay un pan verdadero, también hay un pan falso, hay una comida falsa. Este otro, y tal vez te venís, Tatiana, por favor, y me ayudas con el piano, porque si no voy a seguir predicando, voy a seguir con la parábola. El pan de la proposición, el pan de la prócesis. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Esa palabra proposición es prótesis, que significa también propósito. Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Entonces, ese pan de la prótesis o pan del propósito es ese pan que nos comemos nosotros, que es el pan del propósito de Dios para nuestra vida. Cuando nos comemos ese pan, nos estamos comiendo el propósito de Dios para nosotros. El plan, pues, propósito es plan, ¿verdad? El plan de Dios para nuestra vida, para que podamos de alguna manera irlo entendiendo y asimilando. Y este pan, mire, el pan bapto, que es el pan mojado, respondió: a quien diere yo el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mire, el pan mojado se le llamó porque se mojó en el mismo cafecito del Señor. Bueno, no era café, ¿va? ¿A usted le gusta el pan mojado en el café? Y el Señor lo mojó y se lo dio, y eso solamente se hacía con la gente de mucha confianza. Era una expresión de cariño, de amor, de mucho cariño, de amor a una persona. Pero a Judas se le metió el diablo después de que se comió el pan mojado, porque él era un traidor. O sea, eso no quiere decir que el pan mojado sea malo. El pan mojado es muy, pero muy especial.
Pero aquel que es un traidor en contra del Señor, lo que hace es abrir una puerta grande para que el enemigo tome control de su vida. Y eso pasó en la cena del Señor, hermano. O sea, en la cena del Señor también se manifiestan los traidores de nuestro Señor. Yo he visto viejas peleando, hermano, en la Santa Cena. En serio, se lo digo. Ahí en la Santa Cena, peleándose, queriéndose agarrar. Entonces yo creo que esa gente que se come el pan mojado, ahí sí literalmente lo que acarrean es juicio. Y por último, el pan ácimo. Es el pan sin levadura. Lucas 22:1. Se acercaba entonces la fiesta de los ácimos, dice la Biblia textual. La fiesta de los panes ácimos, la llamada Pascua. Pan sin levadura, que es un pan puro, pues, hermano. Un pan carente de todo lo que representa la levadura en la palabra de Dios. En la Biblia aparecen 6 levaduras. 6 levaduras. Número 6 es número de hombre. ¿Sí, hermano? De donde viene la palabra bautizo. Podría ser, pero lo que está pidiendo es que moje la punta de su dedo y que la lleve. Pero el pan mojado, pan bapto, es un pan bautizado, mojado, ¿verdad? Y acuérdense lo que les dijo en algún momento Jesús a sus discípulos, a aquellos 2 que le dijeron, los hijos de Zebedeo: cuando te sientes en el trono, permite que nosotros nos sentamos a la par tuya, uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Pueden ustedes ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Que es un bautismo de muerte, ¿va? O sea, ¿pueden ustedes ser bautizados con ese bautismo? Refiriéndose a Él. Y Él es el pan que fue bautizado, hermano, no solo en el río Jordán, sino que en el sufrimiento, en el fuego, en la muerte. Y por eso Él es el pan bapto, el pan mojado. Amén. Póngase de pie, pues. Vamos a orar y pidámosle a nuestro Dios que nos ayude para poder acercarnos a su mesa esta mañana, y que lo hagamos con revelación al punto de que nos sintamos dichosos de poder acercarnos a la mesa del Señor. Mientras adoramos al Señor, tómese unos segundos, unos minutos para ponerse a cuentas delante del Señor. Es lo que el apóstol Pablo dice: que cada uno se pruebe a sí mismo y que luego participe del pan y que participe de la copa. Fueron clavadas por mí. Pongámonos a cuentas con el Señor, pidámosle que perdone nuestras rebeliones, que perdone nuestras iniquidades. Tu inmenso amor. Por eso te llamo. Hable con el Señor por un momento. Por eso te canto. Que nos ayuden de una vez los hermanos encargados de servir los elementos, que puedan acercarse para distribuirlos. Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios.
Hable con el Señor. Tu plan soberano es el enviar Acerquémonos confiadamente al trono de su tu gracia. Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, santo, Hable con el Señor. santo Dios. Póngase a cuentas. Pongámonos a cuentas. Santo, santo Dios. El apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos. Confiesa delante del Señor tus faltas, tus rebeliones. Él ya lo sabe, pero confesar es reconocer delante del Señor. Hoy nos acercamos a su mesa siendo pobres, mancos, cojos y ciegos, siendo no merecedores, no dignos, sino que somos aquellos de quienes Él ha tenido misericordia y a quienes nos ha mostrado su gracia. Preséntate delante del Señor como un necesitado. Dile: Señor, yo necesito el pan de cada día. Yo necesito el pan hartos. Yo necesito que mi espíritu sea sustentado para que se fortalezca, para que crezca. Yo necesito beber tu vino, beber tu sangre, para ser lavado por dentro y por fuera, para ser limpiado desde mi espíritu. Habla con el Señor y ponte delante de Él. Él, en su amor y en su misericordia, nos ha abierto la puerta para poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Siéntete dichoso, siéntete dichosa, afortunado de comer pan en el reino. Y dale gracias por esta oportunidad en la que Él nos permite disfrutar de este banquete que solamente Él puede ofrecer, que nadie más nos lo puede dar. Padre bueno, venimos a tu presencia suplicándote, Señor, tu favor, tu gracia, tu misericordia. Señor mío, perdona nuestras iniquidades. Perdona mis iniquidades, Señor, por favor. Y perdona las iniquidades del pueblo. Yo reconozco, Señor, delante de ti mis iniquidades, mis pecados, mis transgresiones.
sé propicio de mí, pecador. Por favor, Señor, perdóname y restáurame constantemente. Haz un reinicio en mi vida a través del pan hartos, a través de esos 8 panes que los comemos ahora, Señor, en el símbolo del pan de la cena del Señor. Perdona, Señor, mis rebeliones, porque yo reconozco mis rebeliones y sé que son muchas. Por favor, Señor, en tu misericordia, ayúdame, que yo sea redarguido en mi espíritu por tu Santo Espíritu, y que yo sea convencido de pecado, de justicia y de juicio por tu Santo Espíritu. No por un hombre, sino por tu Santo Espíritu. Y que tu benignidad y tu bondad, oh Dios, nos guíen al arrepentimiento. Por favor, Padre bueno, gracias por estar aquí. Gracias por acercarnos a tu mesa. Gracias por ofrecernos de tu pan y de tu vino, el cual, Señor, nadie más lo puede dar. Gracias por prepararnos este banquete, Señor, suculento. Hoy somos bienaventurados al acercarnos a tu mesa. Gracias, Padre bueno. Levanta el pan delante del Señor. La Biblia dice que la noche que Él celebró la última Pascua y la primera Santa Cena, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: coman esto, es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hacedlo en memoria de mí. Con temor y temblor comamos el pan del reino de Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor amado, por tu infinita misericordia. Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que se sienta a la mesa con el Rey de Reyes y Señor de señores. Levantemos la copa, así como lo dice el salmista, cuando dice: ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios? Alzaré la copa de la salvación y le pagaré todos mis votos. Esta copa es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Con temor y temblor bebamos el vino. Gracias, Padre bueno, gracias. Gracias, porque no somos dignos. Somos inmerecedores. Pero tú nos has acercado en tu misericordia. Gracias, gracias, Cristo de la gloria. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazar
Exprésale tu gratitud al Rey de Reyes. Amarte siempre con gran pasión, Como lo has hecho tú, quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. yo quiero agradecerte. Levanta tu voz y dale gracias a Cristo Jesús Con gran por su infinita misericordia, por su amor inefable, por su perdón, por su restauración. Dale gracias. Ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Padre bueno, te damos gracias esta mañana por permitirnos, oh Dios, participar una vez más de tu pan y de tu vino. Gracias por tu palabra, Señor eterno. Sella tus palabras en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Tome su lugar, por favor. Vengo a la casa del Señor. Quiero adorar al Rey de amor. Vengo a la casa de mi Rey para